pertenecen al sulfilo apicompleja y sulfilo se caracteriza porque tiene una estructura llamado complejo apical. Ese es propio de los coccidios. ¿Y quiénes lo forman? El complejo apical, el coloide, anillo polar, rótreas, micronemas y microtúbulos. La forma infectante puede ser el ooquiste, el quiste y los esporozoitos. Se reproducen sexual o asexualmente y hay muchos géneros relacionados con patología humana, pero estos parásitos van a causar diarrea, o sea que afectan al intestino delgado. Dentro de eso tenemos en media, toxoplasma, Phytosporidium, Cercospora, Isospora y Sarcoschistes. Muy bien, ese es el concilio, o sea, la estructura general de todos esos organismos. O sea, ¿qué tiene de común? Tiene el complejo apical, o sea, esta estructura que está situada en el polo norte, ya, o en el extremo anterior del parásito. ¿Y por qué está formado por un conoide, una estructura cónica, microtúbulos, poro anterior, micronemas y rótreas? Estas estructuras se llaman rótreas. Después, la estructura es un poco más compleja porque acá ya tenemos complejo de Golgi, tenemos retículo endoplasmático granular, tenemos un núcleo grande con su micronúcleo, tenemos los mitocondrias y tenemos unos cuerpos densos, ¿no? Entonces, se caracteriza porque es piriforme, pero la parte anterior es más aguda y la parte posterior es más roma. Muy bien. Entonces, los coccidios intestinales que causan enfermedad son isospora, criptosporidium, ciclospora, sarcostices, toxoplasma y edemeria. Muy bien, vamos a ver uno por uno. Vamos a ver isospora meli. Muy bien, la isosporaniasis es una enfermedad parasitaria ocasionada por Isospora meli. Es un parásito oportunista, afecta a pacientes inmunosuprimidos. De este grupo afecta más a los pacientes con HIV-Sida. Para el diagnóstico de laboratorio se quiere experiencia para reconocer a los oquistes en las muestras de sangre, ¿no? No, en las muestras de heces. Hay que tener experiencia, si no se nos puede pasar. Muy bien. Isospora baini es un coccidio que pertenece al sulfilo 2 apicompleja. El hombre es el único huésped definitivo. Habita en intestino delgado. Se reproduce, ¿y dónde se reproduce? En las heces se observa oquiste, el cual se caracteriza por ser ovoide, transparente, tiene membrana delgada y presenta esporoquistes, dos, y cada esporoquiste presenta 4 esporozoitos. Se caracteriza por ser ácido alcohol resistente. ¿Qué quiere decir eso? Que se
agarra el color de la fucsina de zinc y se colorea de color rojo. Muy bien, ese es la isospora. Acá tenemos un solo oquiste. Acá tenemos dos oquistes, uno y dos. Generalmente se observan con dos oquistes. Ese no es embrionado, no es fértil, o sea, tiene que madurar. Ese sí es infectante. ¿Y cómo se observan en las muestras de heces? Te, te observan esta estructura, el oquiste de forma de pera, con sus dos o quistes, tanto en la parte superior e inferior, con los esporoquistes. Ese es el esporoquiste. Y todo eso se llama oquiste. ¿Y qué tiene este esporoquiste? En su interior tiene cuatro esporozoitos. Cuatro acá serían ocho. Cuando se colorea con azul, con zinc, se ve de color rojo. Dos esporoquistes, ¿sí? Dos esporoquistes no embrionados de color rojo. Y el fondo es de color azul por el azul de metileno. Entonces, miren, el oquiste, toda esa estructura se llama oquiste. Un oquiste, y acá tenemos los oquistes. Ese es infértil, no infectante, pero ese sí es infectante porque ya tiene, en el interior tiene los esporozoitos, ya tienen los esporozoitos maduros que van a romper el, eh, el, el esporoquiste y se van a liberar. Muy bien, el oquiste puede medir de 18 a 33 micras de largo. Cuando recién sale de las heces se llama esporomalasto y cuando ya está, o sea, embrionado, se llama esporoquiste. Entonces, cuando ya está maduro, cada esporoquiste tiene cuatro esporozoitos, o sea, todo el oquiste va a tener ocho esporozoitos y el esporozoito es la parte infectante. Más o quistes de isospora tenidos con azul de metileno, no, con la coloración sin. Acá se va a ver esporoquistes inmaduros, solamente con un esporozoito, porque no se ve dos. Y estos son inmaduros, salvo acá sí se ve dos esporoquistes maduros. Muy bien. La isosporiasis no es muy frecuente. Se reporta de vez en cuando, aislladamente en ciertos casos. El- la estructura infectante es el oquiste maduro. El mecanismo de transmisión es fecal oral. El reservorio es el hombre. El ciclo Lorenzana es monoxémico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene solamente un huésped. ¿Y dónde vive? Vive en el intestino delgado. La incubación desde 6 a 10 días. ¿Cómo se hace el diagnóstico del laboratorio? En toda no, nos valemos siempre del hemograma, o sea, para ver uno cómo está la hemoglobina, si es normal, y la otra cómo están los
elementos formes de la sangre, principalmente la serie leucocitaria. En toda parasitosis está aumentada los eosinófilos. O sea, acá en el caso de isosporiasis tiene un 15% de eosinófilos, está aumentado. Muy bien. También se observan en las muestras de heces en las suspensiones, en los montajes húmedos, cristales de Charlotte-Lane. ¿Qué cosas son esos cristales? Son restos de eosinófilos. Ese es indicador para relacionar a el problema estomacal o la diarrea con isospora bainmi. A veces no se encuentra en el montaje húmedo los oquistes, pero sí se ven los cristales. Entonces es muy importante esto. O sea, tengan en cuenta esto. Los oquistes, o sea, en los oquistes lo vamos a ver en montajes húmedos o coloraciones. Si es en montaje húmedo se ve mejor con solución salina fisiológica y si hace coloración hay que hacer la coloración de SIL porque es ácido alcohol resistente. Muy bien, también hay que hacer a veces biopsias de tejido y ahí vamos a ver a los trofozoitos o vamos a ver a los esporoquistes. Se terminó histospora y ahora vamos a ver a cristosporillo. Muy bien. También es una parasitosis ocasionada por quién, por, protozoos del género Critosporillo. Fue reportado recién en 1976 por Nime y sus colaboradores de una biopsia rectal en una menor, o sea, en una niña. Eh, Se relaciona con diarrea, o sea, causa diarrea. Esa diarrea es más aguda, más severa en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo en pacientes con SIDA, pero también en pacientes oncológicos y pacientes trasplantados. Es una zoonosis. ¿Por qué? Porque produce enfermedad tanto en animal como en hombre. En pacientes sanos, la frecuencia es de 10 al 20%, o sea, afecta a pacientes sanos y a pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes sanos, la frecuencia es más o menos, pero en pacientes inmunocomprometidos, la frecuencia puede llevar al 50% o más, sobre todo en los pacientes con SIDA. El género Cryptosporidium tiene varias especies que afectan al hombre y a los animales. Hay varias. Se reproducen en el intestino delgado, donde producen reacción inflamatoria. Los oquistes son chicos, vienen de 4 a 5 micras. En cambio, de estos por bainmi estaban en 16 hasta 30 micras. O sea, de isospora son mucho más grandes. Son formas infectantes para el hombre
y los animales. O sea, el oquiste es el que va a impactar. Y también son ácido alcohol resistentes. Tenemos eh, otro que resiste a la coloración de zinc. Muy bien. Actualmente, Cryptosporidium paurum se divide en dos especies separadas. O sea, Cryptosporidium paurum se pensaba que era el único que producía enfermedad en humano, pero no es así. O sea, por biología molecular se ha llegado a ver que tiene dos grupos, o sea, el grupo Cryptosporidium hominis y el grupo Cryptosporidium pauperum. El grupo Cryptosporidium hominis infecta a los humanos y el pauperum afecta a humanos como animales, o sea, es mixto. Muy bien. En Steve existen muchas especies, pero de esto, o sea, em, hay 10 especies propias de animales. ¿Qué quiere decir? Que este parásito solamente va a afectar a estos animales, pero hay otras especies que infectan solamente a humanos como hominis o también puede infectar a humanos como animales, o sea, una infección mixta. ¿Y a quién puede infectar además del hombre? Primates, monos, reptiles, pájaros, peces, etcétera. O sea, tiene una gama de hospederos. Muy bien, ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico es igual que para Isospora en Baini. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un montaje húmedo de las heces en solución salina fisiológica y ahí vamos a ver los oquistes característicos, o sea, unos oquistes redondos chicos, pero en el método que da mayor resultado, el método más sensible es colorear las heces del paciente sospechoso y hacer una coloración de zinc. Muy bien, siempre, o sea, cuando se busca eh, o quistes en heces, hay que utilizar métodos concentrados, sea por centrifugación y sedimentación, o sea por flotación, ¿ya? Ahí se usa, o sea, uno el que se, por sedimentación de Richter y utiliza éter, y por flotación es de charter y utiliza azúcar. También hay que buscar antígenos. Hay que buscar en esos antígenos, hay que buscar anticuerpos. También hay que buscar, o sea, retazos o partes de genoma por PCR. Y cuando también, o sea, la biopsia nos sirve. ¿Y qué vemos en la biopsia? Debemos ver ahí los ositos o esporozoitos y ver la reacción inflamatoria que se da, o sea, a nivel del intestino delgado. Muy bien. Cuando nosotros hemos dicho que para colorear, para diagnosticar por el laboratorio a Cristosporillo, hay que hacer la coloración de zinc. ¿Y cómo se ve? O sea, se ve el Cryptosporillo. El Cryptosporillo se ve de tamaño de un linfocito o sea, el dente de inversión de 100, o sea, a 1000 aumentos. ¿Por qué? Porque
se ha hecho esa coloración y hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, se ve del tamaño de un linfocito y se caracteriza porque el cito no se ve el núcleo, no con el microscopio óptico no se ve a veces el núcleo, pero se ve que el citoplasma es homogéneo. Esa característica nos sirve para diferenciarlo de Ismospora eh, de Cyclospora cayatanensis. Cyclospora es más grande que Cristosporidium y tiene en su citoplasma tiene gránulos. Esto no tiene snizo. Es una característica muy importante para diferenciar a Cryptosporidium de Cyclospora. Muy bien. Entonces, acá tenemos los esporoquistes. Hemos dicho que el trofozoito tiene dos esporoquistes y cada esporoquiste tiene 4 esporozoitos. En total tiene 8, ¿no? Muy bien. Algo de Cryptosporidium palmum tiene distribución mundial, o sea, está en todas partes, más de 45 especies se relacionan con mi enfermedad. La prevalencia es menor de 1% en poblaciones de pacientes y a pacientes normales y mayor de 1% en pacientes inmunocomprometidos, o sea, menor de 1% en pacientes sanos, mayor de 1% en pacientes con deficiencia inmune. El mecanismo de transmisión también es igual, o sea, fecal oral. Lo que se quiere acá que vayan a las heces los oquistes maduros. El sitio es monoxémico, que quiere decir que tiene solamente un huésped, el hombre o el animal, ¿no? Hábitat en intestino delgado, reservorio, hombre y otros animales. Algunas especies infectan tanto a hombre como animales, pero otras especies, la mayoría, infectan solamente animales. La vía de transmisión es oral y el elemento infectante es el oquiste. Muy bien. La ciclospora. Es una parasitosis ocasionada por el cocidio llamado Cyclospora caryatarensis. ¿Y por qué se llama así? Se llama así porque se descubrió el parásito por primera vez en la Universidad Caetano Heredia. Por eso se puso ese nombre de Cyclospora caryatarensis. Es peruano, ¿no? No se considera una zoonosis, solamente tiene un solo huésped que es el hombre. Hay otras especies de ciclospora, infectan solamente animales y no afectan al hombre. O sea, hay grupos de ciclospora. Unos afectan solamente al hombre y otras afectan solamente a animales. Es una parasitosis propia de países subdesarrollados, pero también
reportado en países desarrollados, más es en países pobres donde las condiciones higiénico-sanitarias son pobres y la difusión de la salud sanitaria no es buena, es deficiente. Muy bien. El nombre de Cyclospora cayatanensis se dio en honor a la Universidad Cayetano Heredia del Perú, donde la doctora Isabel Ortega en el año de 1993 lo descubrió en humanos y creó esta nueva especie. Muy bien. Y ahí, o sea, la doctora Isabel Ortega hizo muchos estudios sobre criptospora y esta fue la primera pionera en reportar. Tal es así que la Universidad de Texas lo llevó a Isabel Ortega. Y ahora, o sea, pertenece a la Sociedad de Patología Microbiológica de Estados Unidos. Y ella ella escribe la parte de cocillos, sobre todo la parte de Cyclospora cayatanensis. Y eso se actualiza cada 2 años. Ahí está, o sea, es reconocida y un referente, o sea, para los cosillos y sobre todo para el Perú. Es un ejemplo a seguir. Muy bien. Cyclospora cayatanensis es un cocillo intestinal de forma redonda, ácido alcohol resistente, que mide de 8 a 10 micras. Es importante. ¿Cuánto medía Cryptosporidium? 4 a 5 micras. Esto es más grande. Y cada esporoquiste se caracteriza porque tiene solamente 2 esporozoitos. En cambio, Cryptosporidium y Isospora formaban cada esporoquiste 4 esporozoitos, en total 8. El ciclo de vida es sexual y asexuada y donde se realiza en el enterocito del huésped, ¿no? En este caso del humano. Eh, Se diagnostica, o sea, para diagnosticar a Cryptosporidium o Aoizospora a través del montaje húmedo es difícil. Es difícil porque son chicos. Entonces a estos hay que pintarlo, hay que hacer la coloración de cine. Y no vamos a ver que eh, les dije que Psicospora es grande, mucho más grande, casi el tercio de más grande que Cryptosporidium. Y además, Cryptosporidium tenía su citoplasma homogéneo. En cambio, en Cyclospora vamos a ver el citoplasma granular. Con esas características ustedes pueden colorear y al microscopio, o sea, observar y caracterizar y tener en cuenta las diferencias de Cryptosporidium y Psicospora. Muy bien, acá cómo se ve acá en coloración de zinc, así lo van a ver. Este es otro tipo de coloración,
pero se ve acá los quiste o quiste con un solo esporozoito granular. Acá se ve mejor, se ven los granos, siempre se ve eso, ¿no? Eso no se ve en criptosporillo. Y además forma cada esporo quiste, forma dos esporozoritos en total de cada quiste están cuatro esporozoitos y el esporozoito es la forma infectante. Muy bien. Es más frecuente en países pobres, con deficiencia de saneamiento ambiental, mala higiene y hacinamiento, en donde no hay agua. ¿Sí? Si no hay agua, no se pueden bañar y no se pueden asear, y esto condiciona el surgimiento de ese parásito. Se ha descrito en todos los países de América Latina, pero es más frecuente en el Perú. La prevalencia en la población varía de 20 a 25% y la época es más frecuente, o sea, es más frecuente en verano y en invierno, ¿no? Verano para la costa y en donde hay lluvia para la sierra y selva. Viendo cómo, o sea, hemos dicho que es endémico, lo que está de rosado, las zonas donde se han reportado, se reportan todo en esas zonas. Lo que está de blanco es donde no se ha reportado, pero parece que ya se ha reportado en todo en el mundo, ¿no? Menos en Oceanía. Pero la característica principal que el Perú es el país más frecuente se reporta la mayoría de casos. A eso se debe que Isabel Ortega lo vio, los descubrió y se convirtió en un referente. Muy bien, el diagnóstico hay que ver las heces, las deposiciones diarreicas. Hay que hacer el montaje húmedo por sedimentación o flotación. Ayuda poco porque el parásito es chico, pero es más sensible en la coloración de sil. En la coloración de sil, que es para ácido alcohol resistente, puede ser sin, pero se está usando más frecuente la coloración de quinyu. Quinyu en la misma coloración de sil, pero es una coloración en frío y la funcina tiene el doble de coloración. ¿Eso para qué? Con la finalidad de que cuando se lleva al calor en la coloración de Chile, o sea, a tres vapores, se puede destruir el parásito porque no tiene pared. Si se colorea con quinyu, no se lleva a tres vapores y por lo tanto la membrana del parásito permanece intacta. También se puede hacer la coloración, o sea, de zinc a través de, no de zinc, sino se usa la coloración fluorescente de aulanina, ronamina. Ahí se va a ver de color amarillo o verde, pero eso depende del microscopio especial que se tenga. O sea, se tiene que tener el microscopio de fluorescencia porque estos colorantes florecen.
esos coronantes florecen, ¿ya? Entonces también se puede hacer, o sea, el diagnóstico por PCR, ELISA, que es muy usado, pruebas rápidas por inmunocromatografía y también por biopsias para ver, o sea, la reacción inflamatoria. Esas son unas pruebas rápidas que se están usando, son pruebas de inmunocromatografía. Son rápidas y se caracterizan porque estas pruebas eh, son individuales, o sea, una sola prueba para una muestra. Eh, Facilita el trabajo. Hay que buscar sea antígenos o sea anticuerpos. El ELISA acá es igual, pero el ELISA se hace en una placa y ahí se trabaja con controles positivos, negativos y te trabajan con bastantes muestras, porque para hacer un ELISA hay que utilizar eh, tres controles positivos, dos controles negativos y hay que utilizar dos blancos. Entonces, o sea, eso encarece mucho el costo de la prueba. Ellos ahora han sacado pruebas rápidas, individuales. Acá en esas tiras se está bandeado ya sea en antígeno, en anticuerpo. Se hace una suspensión de la muestra en vapor o solución salina y se pone la tira. Se espera 15 minutos y se ve que salgan las bandas. En este caso ha salido la banda de control. Ese siempre se debe salir para ver que el reactivo está bien o la persona ha hecho bien la prueba. Y después, si hay anticuerpos o hay antígenos, tiene que salir una segunda raya de color. Este ya es la raya del test. En ese caso se ha buscado antígenos y está positivo. O sea, ¿qué quiere decir en esta muestra? Que en la muestra de ejes hay, o sea, se encuentra en la ciclospora. En cambio, en esta prueba no se ha formado la raya, la raya del test. Solamente se ha formado la raya del control y se concluye que en esta muestra no hay ciclospora, es negativo o no reactivo. Muy bien, el tiempo que demora es 15 minutos. Parecido a esto, se están haciendo ahora actual la búsqueda de antígenos para el COVID. Es parecido eso, ¿no? Hay que tener la muestra isofaringia, hay que tener estas tiras, después hay que ver visualmente la formación de estas niñas. Es muy fácil. Mm, Entonces, los tamaños de los oquíes, te decía, es muy importante. Este es Cyclospora bainii, bien grande, mucho más grande que un linfocito, y se caracteriza porque tiene granos. Acá, este es critosporillo, es más chico, casi del tamaño de un linfocito y se caracteriza porque el citoplasma es homogéneo. En cambio, Esbosfora bainii es más grande, es fusiforme, ¿no? Y acá debe tener dos oquistes. Este oquiste debe tener dos esporoquistes
pero se observa solamente uno, esta es inmaduro. Muy bien, ¿qué coloración de eso? Es coloración de sinister. Acá tenemos siguen las formas, cripto, también acá, criptopodillos, acá está Ciclospora y acá está Isospora main para ver el tamaño, la forma. Mucho más grande es Isospora main, mucho más grande y tiene dos esporoquistes. En cambio, redondo es Cicospora, pero más grande es Cicospora cayatanensis y granular, en cambio, Phytosporidium es más chico y tiene el citoplasma es homogéneo. Muy bien, casi parecido a eso, lo que hemos dicho, o sea, el tamaño, que Cristosporidium, los esporoquistes de Psicorospora también, o sea, el tamaño mucho más grande, mucho más grande. Acá tiene cada esporoquiste forma cuatro esporozoitos. En cambio, de Psicorospora forma solamente dos. O sea, cada esporoquiste forma dos esporozoitos. Isosporas, si cada esporoquiste va a formar cuatro esporozoitos y es mucho más grande y el tamaño y la forma es diferente, no nos podemos confundir. Acá tenemos otro parásito, otro concilio, se llama Sarcocistes. Muy bien. La sarcocistosis es una parasitosis que también se llama sarcoprolidiosis. Es ocasionada por especies del género Sarcocistes. Tiene importancia en medicina veterinaria, más la importancia, es más importante en medicina veterinaria que en medicina humana. O sea, infectan a los animales y a los humanos, pero infecta más a los animales. Muy bien. ¿Y qué animales afecta? Afecta a ovejas, caballos, cerdos, perros, gatos. Tiene una variedad de hospedadores y también al hombre. En los casos humanos puede producirse síndrome digestivo diarreico y síndrome muscular doloroso. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? O sea, las especies de sarcocistes que infectan al humano pueden producir diarrea o pueden producir quistes que se alojan en los músculos, pero esos quistes causan mucho dolor. Muy bien, hay muchas especies, ¿no? Hay especies de sarcocistes que infectan los cerdos, ¿no? El Swiss hominis, el Sarcocistis hominis, eso sí infecta a los humanos. Y los otros infectan los bovinos, patos, conejos, ovejas, etc. O sea, cada animal tiene su especie de sarcocistis que infecta, pero lo más importante para nosotros es el sarcocistis hominis. Por eso esta especie, las especies de ese género tienen importancia más veterinaria porque son mucho más los animales que infectan. Muy bien.
El quiste de sarcosisis, ¿cómo es? Es omadada. Mire, es grande, 15 a 19 micras de largo por 15 a 20 de ancho, casi redonda. Tiene pared delgada y posee dos esporoquistes y cada esporoquiste contiene cuatro esporozoitos. Los esporozoitos son en forma de chicha y tienen un cuerpo replicante residual. Los esporoquistes vienen de 15 a 19 micras y de 8 a 10 micras de ancho. Muy bien. Estos los oquistes y ese es el esporozoito. El oquiste forma no, dos esporoquistes. No, el oquiste forma dos esporoquistes y cada esporoquiste forma cuatro esporozoitos y la forma infectante es el esporozoito. Ese es un quiste. Es que quiste lo observamos en el músculo del hombre o también en el músculo del animal. O sea, una pared doble y en el interior están llenos los esporozoitos, miles y miles de esporozoitos. Ese quiste solamente se forma en el músculo, no se forma en el intestino del hospedero. Muy bien, pruebas diagnósticas. Las infecciones intestinales pueden diagnosticarse mediante la detención de esporoquistes esporulados en heces. ¿Qué técnica se utiliza? La técnica de flotación de Faust. Faust utiliza así para hacer flotar a los parásitos, a los huevos o protozoarios o quistes. Muy bien, sarcocistes en los musgos se puede observar por microscopía de una biopsia, o sea, cuando forma su quiste en músculo, se hace una biopsia, se pinta y se colorea y se observa. También, o sea, se puede observar a través de, a través del diagnóstico por imágenes. Por decir, cuando se hace una tomografía del músculo, una resonancia magnética, etcétera, también se ve. Es útil para, claro, también nos ayuda el hemograma, como en toda parasitosis, el, el glóbulo blanco que está aumentado va a ser los eosinófilos, o sea, no normal de eosinófilos. Una persona normal es de 1 máximo 3, pero acá vas a encontrar más de 15 eosinófilos. También hay pruebas serológicas, ELISA, inmunocromatografía, ya sea para buscar antígenos o anticuerpos. También se usa la prueba de Western blot. La prueba de Western blot es muy usado, muy útil cuando para ver la infección muscular, o sea, buscar el quiste, pero es poco, no es muy útil cuando se trabaja con muestras de heces.
la inmunotransferencia, o sea, el Western blot, es muy sensible y útil para ver los quistes del músculo. Muy bien. Y tenemos el último cuxillo, que es muy importante, es el Toxoplasma gondii, la toxoplasmosis. Y se caracteriza porque este parásito es transmitido a través de las heces, principalmente en el gato, pero puede ser también por alimentos, carnes, heces, agua, polvo, etcétera, o sea, por otras formas, ¿no? Muy bien, la toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria zoonótica ocasionada por Toxoplasma gondii, que es un parásito obligado. ¿Qué quiere decir zoonótica? Que puede infectar al mismo tiempo tanto al hombre como a los animales. Tiene amplia distribución en el mundo, o sea, es cosmopolita. Invade células del huésped a través de trofozoitos. También a ese trofozoito tiene un nombre especial, pero se llama trofozoito o también traqueoito. Muy bien. Causa infecciones leves como asintomáticas. Puede persistir latente toda la vida, principalmente en pacientes inmunosuprimidos. Pues en pacientes inmunosuprimidos puede estar presente, pero cuando ellos, o sea, las defensas bajan mucho, se reactiva y produce enfermedades mortales. Esas enfermedades pueden afectar al feto de madres embarazadas, principalmente con HIV-Sida, a trasplantados, a personas oncológicas. Entonces, o sea, en personas, o sea, la parasitosis puede ser asintomática. Cuando es asintomática, te da tanto a pacientes inmunosuprimidos como a inmunocompetentes. Cuando el inmunocompetente se inmunosuprime más, o sea, la enfermedad se reactiva, atraviesa el feto de las madres gestantes, generalmente con HIV, SIDA, cáncer o trasplantados, y puede producir anomalía en el feto o causar la muerte. Se transmite por diferentes vías. Muy bien. El agente etiológico de la toxoplasmosis es Toxoplasma gondii. Es un parásito que pertenece al pino Acme complexa. O sea, ¿qué tiene eso? Tiene al aparato apical, ¿no? El api compleja pertenece a la familia Sarcosistidae y al género Toxoplasma. Muy bien, es un parásito intracelular obligado, ¿sí? El Toxoplasma siempre vive dentro de una célula. Presenta tres genotipos. Los más importantes son el 2 y el 3. El genotipo 2 afecta al hombre y el genotipo 3 afecta tanto al hombre como los animales. Muy bien, las formas evolutivas de Toxoplasma. Tenemos los trofogonitos, esa forma infectante, el oquiste,
también es infectante. Tenemos al quiste, esporozoitos, tracheozoitos y bayozoitos. O sea, acá se forma otras formas más en el ciclo evolutivo en zooplasma. Eso lo van a ver a profundidad en su clase de toxoplasma. O hay una sola clase de toxoplasma. Muy bien, el trofozoito se caracteriza por que es fusiforme y tiene la forma de arco. O sea, ¿cómo es ese arco? O sea, una parte del parásito es ovalada y otra parte es unida. Y la parte anterior es más roma y la parte posterior es más fusiforme. Muy bien. El tamaño es chico, o sea, miden de 1 a 6 micras de largo por 2 a 3 de ancho. Forma arqueada y de media luna, no olvidar. Arqueada y de media luna. En el citoplasma se ve el coloide, o sea, aparato apical, los anillos periconiales, también además las micronemas, mitocondrias, aparato de Golgi y varios granos. Entonces, vemos que el trofozoito es arqueado, es de forma de media luna. Tiene un núcleo grande, tiene el retículo endoplasmático, tiene el complejo de Golgi, tiene granos densos, tiene el aparato apical. En el aparato apical tenemos el colon, dos conoides. Tenemos las rotrias, los micronemas y tenemos las mitocondrias. Muy bien. Acá tenemos el tosoplasma, pero en el músculo del hombre. El músculo del hombre o el hospedadero intermediario. Acá así te ve el quiste en el músculo. Y también se ve así los esporozoitos. Los esporozoitos son las formas infectantes que tienen la forma de media luna. Muy bien, el esporoquiste de Toxoplasma gondii. Muy bien, este esporoquiste forma dos esporoquistes. Este o quiste forma dos esporoquistes y cada esporoquiste va a formar 4 esporozoitos. Pero ¿eso en dónde? Esto es cuando se desarrolla en el intestino delgado. Pero ¿qué pasa cuando se desarrolla en el quiste? La forma de quiste lo vamos a ver en el músculo. Cuando desarrolla el músculo, o sea, humano, del animal, este quiste está formado por miles y miles de esporozoitos. Cada uno de esos es un esporozoito, pero esto lo de menos solamente en el músculo. Muy bien, tenemos el ciclo de vida. Toxoplasma gondii para desarrollarse necesita dos huéspedes. Primer huésped definitivo y un huésped intermediario. El huésped definitivo puede ser el hombre,
el gato y otros animales, y el intermediario puede ser el ratón, pájaros, etcétera, ¿no? Entonces, el huésped definitivo, eh, en el huésped, en el huésped definitivo será, se produce una fase intestinal. Y en la fase intestinal se va la reproducción sexual y asexual. O sea, se pueden reproducir sexualmente o asexualmente. También después tenemos una fase de esporongonia, que es media. Eso lo van a realizar tanto en western definitivo como en western intermediario. Y tenemos una fase solamente asexual que es realizada por el western intermediario. Y esta fase asexual tiene la finalidad de producir quistes en los músculos. Y esos quistes van a estar compuestos por miles y miles de esporozoitos. Muy bien, ya viendo el ciclo de vida integral, vemos que el ciclo de vida del toxoplasma utiliza, o sea, dos huéspedes. El huésped definitivo, que es el gato, y el hombre, y huéspedes intermediarios que pueden ser pájaros, ratones, el cerno, hominos, etc. O sea, ¿qué pasa? Pasa que el gato, en el intestino delgado del gato, se producen los esporoquistes. Esos esporoquistes embrionados caen con la bacteria fecal al medio ambiente. Estos ya están embrionados, no necesitan de embrionar. Cuando es comido por un animal susceptible, sea ratón o sea ave, que va, o sea, va a su intestino, pero de su intestino vía hemática o linfática va a ir en trofozoito a infectar a los músculos. Y en el músculo se desarrolla y forman los quistes. Ahí está inquistado. El gato ahí está inquistado. Hay varios trofozoitos en los músculos. Y el gato cuando come a estos animales, o sea, infectados, eh, desarrolla la enfermedad. O sea, estos quistes van al intestino delgado del gato. Ahí se produce la reproducción asexual y, que tiene por finalidad de producir quistes maduros y continúa el ciclo. El ciclo puede ser gato, huésped secundario, quiste músculo del huésped y nuevamente alimento de este músculo infectado por parte del gato y desarrollo en su intestino y el ciclo sigue. Pero ¿qué vas a poner? A veces estos quistes o quistes embrionados infectados no van al huésped, huésped secundario, si van a otro huésped diferente que puede ser la oveja, el cerdo, etc.
y van al intestino igual, vía hemática van al músculo y ahí se van a transformar en quiste. El humano cuando come esta carne infectada de estos animales y no ha sido cocida bien, entonces va a desarrollar la enfermedad. Otra manera de transmisión es a través del agua contaminada, las frutas de tallo corto, las verduras, etcétera, ¿no? Y ahora, la transmisión puede transmitir al hombre y también a las mujeres, pero cuando transmite a las mujeres y la mujer está embarazada, este parásito atraviesa la placenta y produce microcefalia o afecta mucho al feto y, y cuando da luz o el niño nace, no es un niño sano, sino un niño que tiene sus taras. Muy bien, y también se puede transmitir a través de transfusión sanguínea. Por eso, o sea, los bancos de sangre, para donar sangre, muchos hacen la prueba de toxoplasma. Para que si es una mujer, o sea, no afecte a su bebé. Muy bien. Los mecanismos de transmisión son a través del quiste que está la carne del hospedador secundario mal cocida o también a través de los oquistes que están en el agua, verduras, etcétera, ¿no? Puede ser congénita de madre a niño, puede transmitirse por transfusiones y trasplantes y transmisión puede ser profesional. ¿Qué cosa es eso? Como em, cuando uno o sea, hace análisis de personas contaminadas o atiende personas contaminadas en la consulta. Muy bien, ese es para ver que el toxoplasma atraviesa la placenta. ¿Y qué produce? Produce microcefalia. Y la microcefalia está relacionado con debilidad mental, ¿ya? Mental. También se puede transmitir a través de la sangre. Y para eso hay que hacer pruebas para ver que si una sangre está exenta de toxoplasma, hay que hacer sus pruebas. Muy bien, las formas clínicas. Tenemos varias formas clínicas, este depende del órgano que afecta. Puede ser, o sea, la toxoplasmosis ganglionar que afecta a los cráneos, ocular se afecta al ojo, benigno encefálica puede infectar al corazón, al pulmón o a los músculos. O sea, que la forma clínica toma el nombre del tejido o órgano que infecta. Muy bien. La más peligrosa es la toxoplasmosis congénita. ¿Por qué? Porque atraviesa la placenta cuando la mujer está gestando. ¿Y qué produce? Microcefalia, reducción de la masa encefálica en la cabeza. Esa es una cabeza normal del niño y esa es una cabeza disminuida, cabeza que está en microcefalia y puede producir también macrocefalia. En este caso ha producido macrocefalia.
Tanto la micro como la macro Sampanya no son entidades buenas, sino llevan su, o sea, sus problemas neurológicos y hay, o sea, problemas con el aprendizaje, con la conducta, con la retención, etcétera. Muy bien. El diagnóstico puede ser métodos directos y indirectos. Directos es cuando al, lo ves tú al parásito, en este caso toxoplasma. Y los métodos directos que se utilizan son las coloraciones. Colorea más con ray o lienza. La prueba de antígenos. Por pruebas rápidas hay que buscar antígenos en la muestra de heces. Y la prueba de PCR para ver genes o retazos de ácido nucleico. Y los métodos indirectos son la serología a través del dosaje de inmunoglobulinas. ¿Y qué inmuno se va a dosar? Generalmente la inmunoglobulina M y la IgG. La IgM y la IgG. ¿Qué te dice una IgM? Una IgM te dice infección reciente, ¿ya? Que está en toxoplasma. ¿Y qué te dice una IgG? IgG. La IgG te dice que es una enfermedad pasada, que ya no está en toxoplasma, sino están todo solamente los anticuerpos. Se puede hacer por ELISA o inmunocromatografía. Muy bien, y el tratamiento es ya sea en pacientes sanos, inmunosuprimidos en la vinina, metanina y solmaminas, o sea, una combinación de ambas. Eh, Cuando la toxoplasmosis afecta al ojo, hay que usar clindamicina. Ese es un antibacteriano. Cuando se trata a mujeres embarazadas, hay que usar la espiracina. O cuando hay que usar en mujeres embarazadas y se sospecha que tiene toxoplasmosis congénita, o sea que el toxoplasma del útero ha pasado a la placenta, entonces hay que usar la misma de la primera, o sea, pirena, teomina y sulmayacina. Muy bien, la prevención para todas estas parasitosis es igual. Hay que eliminar las excretas, o sea, eliminación sanitaria de las excretas. O sea, tiene que tener sus permisos higiénicos. Muy bien. Previsión de agua potable. Lo mejor es filtrarla, o sea, no solamente usar agua potable, sino hay que usar agua filtrada a través de filtros que tengan un diámetro C1, 0.1 a una micra. Ahí se van a quedar retenidos todos poros o años, huevos, etcétera, y el agua, o sea, se convierte en pura y apta para el consumo. Hay que
educar a la población. La educación en salud empieza en el colegio, la casa, el barrio, la municipalidad, en el centro de estudios, etc. A todos esos hay que educarlos. O sea, bien ver lo que hacen bien, lo que hacen mal. Lo que hacen mal hay que decirle que no hagan esas cosas. Entonces, y comer las carnes inactivadas, o sea, cocinar bien al cerdo, a la oveja, a la vaca, etcétera, ¿no? Hay que calentarlo por lo menos a 72 grados por un minuto o 45 grados entre 10 y 20 minutos. Y también congelar, o sea, las carnes toman todo. La congelación bata a las formas viables, o sea, bata a los quistes o esporoquistes de este parásito. Muy bien, ya para terminar, tenemos acá una tablita. Una tablita en donde vemos el parásito, su tamaño, su forma y algunas características. Por decir, Sarcosis hominis y Sarcosis subhominis. O sea, es el Sarcosis del hombre y Sarcosis del cerdo. El tamaño y la forma son iguales, no sirve para diferenciarlo. La característica es que se excreta enferma esporulada. Ahora, el oquiste sí es característico. O sea, tiene esas venidas y es esférico. Y se caracteriza por tener los esporoquistes. Esospora es ovoide y se excreta sin esporular, o sea que en el medio ambiente tiene que esporular los esporozoitos para que infecten al huésped susceptible. Triclospora callatanensis es esférico y no necesita esporular, o sea, los esporosoritos salen de las heces ya esporulados. Giardia, menos, eh, tiene la forma ovoide del quiste y que caracteriza por tener 4 núcleos, pero tiene la forma ovoide con 2 núcleos en ambos tallos que semejan una lechuza. Balantillo coli, ¿no? El quiste es esférico oval. Se caracteriza porque tiene macro y micronúcleo. Criptosporidium hominis y parvo. Se excreta enferma esporulada, ¿no? Los trofozoitos y esporozoitos son difíciles de ver. Muy bien. Y acá tenemos ya más de estos, pero ya la forma coloreada, ¿no? Tenemos a ñarña intestinales, ñarña, hominis, la intestinales en hominis, ¿no? Tenemos al trofozoito y al quiste. Dentro Maeva flagilis no tiene no tiene quiste. Entomaeva histonítica, kerniana, coli, moema, tenemos endomínimas, etc. Y acá está lo que nos importa, ¿no?
tenemos Cryptosporidium, 4 esporozoitos, Ciclospora, 2 esporozoitos, Sarcocistes, tenemos los ositos y Isosperma maili. O sea, esto es las formas representativas y que nos orienta para diferenciarlo en las puestas de S. Y en realidad no es tan claro como eso, ¿no? Sino es diferente, pero sirve de una manera, sirve como una y una para tratar de identificar en muestras de heces en el trabajo de día a día. Muy bien. Entonces, ahí nos dejamos. ¿Y hay alguna pregunta, por favor? Muy bien. Entonces, no olvidar que el examen, no olvidar que hemos quedado que lunes el seminario y el paso. El Doctor, lunes, sí, doctor, dime. el día lunes es el examen, no es el viernes, es el día lunes 3 de febrero. Ya. Y el viernes es el seminario. El día viernes sería el seminario, entonces, doctor, el pasito sí el mismo lunes está bien. Ya. No, el Entonces, examen, no, espérate, el examen no es el lunes es uno. Entonces el miércoles. El Sí, miércoles es, doctor, el examen. Entonces mejor lo dejamos para el día lunes el seminario. sí, mejor, mejor. y el pasito también, pues. Ajá, el pasito también el lunes También. y el seminario también el lunes. Ya. Entonces, Ya. ya. Pero todo lo hacemos, entonces el seminario va a ser a partir de las 2. Y Ajá, el paso es a partir de las 8. ¿Está bien? ajá, sí. Acá. Ya, entonces quedamos así el día lunes. Doctor, Muy, no se olvide subir sus presentaciones al team para repasar también. ya pues, aunque todo está ahí aquí está todo, pero Sí, ya no. sino que le entendemos mejor a usted que la guía, pues, doctor. Está entendible la guía ahora, está bien. Ya, pues. Doctor, Entonces, no se olvide, por favor. ya, entonces nos dejamos ahí. ¿Cuándo van a dar examen de parásitos? El miércoles, dicen, ¿no? Sí, el miércoles, doctor. Ya, entonces lo dejamos así. Ya, todo está bien. Conmigo será hasta otra oportunidad. Ya, doctor, muchas gracias. ¿No? Hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta el lunes. O sea, que grabar una clase.